Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Hermanos, ahora, como ustedes ya lo saben, tenemos un invitado especial que va a traer la palabra de Dios. Nuestro hermano Julio, yo tengo muchos años de conocerlo. Está aquí porque lo invitamos para ser uno de los oradores en la conferencia del 200 aniversario de la Convención Bautista de Georgia, y tenemos el honor de tenerlo aquí en nuestra iglesia hoy, compartiendo palabra. Y pues no podía venir aquí a Georgia e irse sin predicarnos a nosotros también, así que lo tenemos aquí. Un fuerte aplauso para nuestro hermano. Bienvenido. ¿Me escuchan? Vamos a ver si está funcionando. ¿Me escuchan? Sí, lo prendí. ¿Ahora? Ahora sí, eso es. Había que prender el botón de on. Bueno, muchas gracias, amados hermanos, por este privilegio de ver Siempre es un gozo poder predicar la palabra de Dios. Como dijo el pastor, que yo vengo de Oklahoma City, tengo el privilegio de ser uno de los pastores de la Iglesia Bautista Central, pero para mí el gozo más grande es que estoy casado con mi esposa Hamily y tenemos 4 hijos, ya están grandes, tenemos nido vacío y 3 nietos, así que por la gracia de Dios nuestra familia sigue creciendo, tanto espiritual, pero también aquí en la tierra. Quiero invitarlo a buscar en su Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Una de las cosas un tema que se me ha agarrado mi corazón en los últimos 4 o 5 años ha sido el tema de la esperanza. De hecho, estoy actualmente escribiendo sobre lo que es la esperanza, porque creo que es una de las gracias que se ha olvidado en la iglesia. Se ha hecho un buen trabajo de los últimos 500 años hablar de sola fe, peleando contra la iglesia católica acerca de la fe en Cristo Jesús, que somos salvos por medio de la fe. Bueno, somos salvos por gracia por medio de la fe, pero se ha olvidado este componente de esperanza. Y yo no pretendo hoy dar todo lo que es la esperanza, pero quiero por lo menos darle a entender cómo esto aplica a nuestra vida y cómo nosotros podemos en el día a día ver la esperanza de Jesucristo para poder dar el combustible necesario para nosotros, para poder perseverar en la fe y predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Y este es el título del sermón de hoy: predicar y perseverar. Así que si tienen su Biblia en Mateo 24, en mi iglesia nosotros nos acostumbramos a ponernos de pie. Si quieren reverencia a la palabra de Dios, se pueden poner de pie. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ve todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero
Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nos postramos ante ti, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Danos oído para escuchar. Señor, en tu sabiduría tú nos has dado a nosotros tu palabra para ser escuchada. Y ahora, Señor, danos a nosotros el deseo de escucharla expuesta y que pueda impactarnos y que nos lleve a nosotros a la piedad, al gozo y a la acción de poder comunicar el glorioso evangelio de Jesucristo a muchos. Danos la gracia para perseverar. Danos a nosotros todo el recurso en Cristo para poder darte gloria a ti y poder hacer la tarea que tú nos has dado a hacer aquí en la tierra. Glorifícate en esta hora, visítanos de manera especial y te rogamos que tu Santo Espíritu nos hable un mejor sermón de lo que yo puedo predicar. A ti, Señor, sea la gloria en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante lo que nosotros creemos acerca de la segunda venida de Jesús, pero hoy no voy a hablar mucho de la segunda venida de Jesús. Es nuestra esperanza, el deseo y el anhelo del creyente verdadero que ha sido salvo por la gracia de Jesucristo, es que Cristo vuelva por su iglesia. Nosotros vivimos en el todavía y no. El ya y el todavía no. Nosotros vivimos en la expectativa, el deseo y la esperanza de que Cristo volverá por nosotros. Entre más el mal va corriendo, más el anhelo y el deseo de ver a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Pero ¿qué hacemos en el mientras? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué hacemos mientras esperamos en esa difícil ya y todavía no? Eso es lo que quiero hoy exponer y yo creo que eso es lo que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, narrando lo que Cristo dijo, nos está llevando a nosotros. La esperanza es, gracias pastor, la esperanza es la anticipación de que Dios restaurará todas las cosas en Jesucristo. La esperanza es nuestra expectativa, es lo que nos da energía a nosotros para vivir a pesar de las dificultades que vivimos nosotros. De hecho, sin esperanza no hay razón para vivir. Todos nosotros tenemos esperanza. Lo importante es, ¿dónde está tu esperanza puesta? Debe estar puesta en Cristo Jesús. Y con eso en mente, yo creo que aquí el Señor nos está exhortando a perseverar y predicar, prometiendo que Él volverá por nosotros. Y como dije anteriormente, la esperanza es uno de los medios de gracia que nos da el combustible para perseverar y predicar. En Mateo 21, Jesús entra a Jerusalén como rey. Y la gente grita, Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos. Y aquí vemos después en Mateo 21 que el pueblo, no el pueblo solamente, pero el grupo religioso está cuestionando la autoridad de Jesús. Trataron de atraparlo en varias ocasiones, en capítulo 22, 15 a 22, lo tratan de atrapar con una pregunta sobre los impuestos, sobre la resurrección, capítulo 22, 23 al 32. Sobre el gran mandamiento, 22, 34 al 40. Y en el capítulo 22, 41, 45, Jesús hizo lo que nadie ha podido hacer, es callar a estos hombres. En el capítulo 23, Jesús juzga a los líderes religiosos y también a todos los judíos al pronunciar juicios sobre Jerusalén. Y ahí vemos a Jesús abriendo su corazón, llorando por Jerusalén.
Ahora Jesús está con sus discípulos. Y Él dice, ¿ustedes ven ese templo allí? Después de pronunciar juicios sobre ellos, Él dice, ¿ustedes ven ese templo? No va a quedar piedra sobre piedra allí. Y tú sabes qué, podemos ir hacia atrás y decir, tenía razón Jesús, porque pasó. Lo que ellos no esperaban sucedió. No quedó piedra sobre piedra, sino el verdadero templo, Cristo Jesús. Fue el que fue llevado a todas las naciones. El texto comienza con una pregunta. Primero Jesús, vemos en el capítulo 1, donde Él les muestra a ellos este edificio. Esto vino por 23:38. Jesús entonces provoca una pregunta a los discípulos. Él dice, ¿ven esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, según Josefo, el historiador judío del primer siglo, dice que el templo fue construido con piedras fuertes, blancas. Cada uno tenía 35 pies de largo, 11 pies de alto y 17 pies de ancho. Jesús dijo muchas cosas escandalosas, pero esta era la más escandalosa de todas. El templo era el centro de adoración del mundo, pero ahora será una piedra de tropiezo. Ya vimos los judíos Jesús lamentando por Jerusalén, y ellos rechazaron el verdadero templo que es Jesucristo. Estaban más preocupados mantener su sistema pecaminoso de religiosidad que ver el Hijo de Dios frente de ellos. Estaban tan ciegos que no vieron a Dios encarnado entre ellos. Los judíos se jactaban de su sistema y de su templo, y Jesús les dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto provoca una pregunta a los discípulos en versículo 3. Noten en el versículo 3 la pregunta que hace los discípulos. Después de esa declaración tan escandalosa, ellos dicen, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? 3 partes de una pregunta. ¿Cuándo sucederá? Yo creo que todos nosotros tenemos curiosidad sobre cuándo vendrá Jesús. Bueno, le voy a dar la respuesta. Estamos más cerca ahora que ayer. Cada domingo que celebramos la resurrección de Jesucristo, estamos celebrando un día más cerca a su venida. ¿Han pensado eso? Queremos una fecha exacta y Dios no lo va a dar. De hecho, esta pregunta vino otra vez en Hechos 1, 6 al 8. Después de la resurrección, ellos hicieron casi la misma pregunta. La primera parte de la pregunta es sobre la venida de Jesús. ¿Cuándo va a venir Jesús? Ellos tenían una expectativa que Él iba a tomar el trono de David y establecerse como rey. Y de hecho, ellos querían estas señales. Eso es típico judío. 1 Corintios 1:22, Pablo dice, porque a los judíos piden señales. En Hechos 16:1 le piden a Jesús una señal del cielo. Y Jesús les va a dar a ellos señales. Ellos preguntan también, la otra parte de la pregunta es sobre la consumación de este siglo. ¿Cuándo va a ser el fin? Yo creo que todos nosotros estamos con una expectativa que el fin está cerca. De hecho, hasta Hollywood ha hecho películas hablando del fin del mundo. Hay dentro de nosotros una curiosidad de qué va a pasar, cuándo va a suceder todo esto. Entonces Jesús ahora contesta la pregunta en los versículos 4 al 14. Y Él va paso por paso contestando las preguntas. Ahora, yo solamente voy a entrar en una parte hoy
sobre la pregunta que hicieron y la contestación de Jesús. Lo primero que vemos en el versículo 4 al 8 es la primera señal. Vemos un esquema grande en el mundo. Hay una lucha entre seres humanos y la creación. Muchos preguntan si Dios es bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué gente está muriendo? Y en este contexto Jesús nos dice la razón, y es porque hay un sistema maligno por la distorsión del pecado tratando de engañarnos a nosotros. Y Jesús les dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Esta es la clave de esta sección, versículos 4 al 8, cuando Jesús dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Esto fue dirigido hacia los discípulos, pero ha llegado a nosotros también. Tenemos que tener cuidado que no seamos engañados. De hecho, en Hebreos 3:13 dice, antes exhórtese los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El mundo va a seguir en la trayectoria pecaminosa y lo ha hecho desde la caída de Adán. Dios le dice a Adán, ciertamente morirás. Y ciertamente han muerto por causa del pecado. Que estas son las evidencias de Dios dándonos a nosotros otra vez una advertencia. Dios encarnado nos está advirtiendo a nosotros, tengan cuidado, que nadie los engañe. Ahora, ¿por qué Jesús dice eso? Pues porque va a venir engañadores. El mundo va a seguir en su trayectoria y va a llegar gente que van a querer desviarte con el fin de que tú caigas en pecado. De hecho, el mundo no es tu amigo. Santiago dice, el que hace amigo con el mundo es enemigo de Dios. El mundo no es tu amigo. Pero es triste que nosotros consumimos más tiempo en el mundo que en la palabra de Dios o en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados. Creemos la mentira del mundo. Creemos que el mundo nos va a dar a nosotros placeres y satisfacción. Y Jesús dice que el mundo, la característica del tiempo mientras está Jesús en el cielo y en su segunda venida, cosas van a pasar. Lo primero que vemos es que hay muchos engañadores, falsos cristos, versículos 4 a 5. De hecho, noten que él dice muchos 2 veces aquí. ¿Por qué? Porque va a venir mucho. Eso es un énfasis de que va a venir mucha gente a engañar. Desde antes de Cristo hasta después y a hoy día siempre ha habido falsos maestros. Siempre ha habido falsos cristos y falsos profetas. Estos falsos mesías que prometen salvarnos con sus falsas promesas. Hay cristos en el gobierno, cristos en la sociedad, cristos en la religión. No se engañen, amados. Hay solo un Cristo y su nombre es Jesús. Y Él salvará a su pueblo de su pecado. Vienen en el nombre de Jesús. Los vicarios de Cristo son falsos. Los falsos cristos del evangelio de la prosperidad, los falsos cristos de las iglesias que llaman a hombres a los que se creen intocables, los falsos cristos en enlace, los falsos cristos que vienen prometiendo que puedes hacer cualquier pecado y Dios te va a perdonar sin ninguna represalia o sin ninguna consecuencia. Come y bebe, porque mañana morimos. No se engañen, amados.
Muchos, no solamente vendrán muchos para engañar, pero noten que el texto dice muchos serán engañados también. La falsedad parece más dulce que la verdad, pero en verdad es un veneno que mata lentamente. Los falsos cristos tendrán éxito porque engañan. Muchos falsos cristos y muchos engañados. Y la historia nos ha mostrado que la gran cantidad de personas engañadas por los falsos cristos, como el catolicismo e Islam, son sistemas satánicos que han engañado a muchos en el nombre de Jesús. Después en versículos 6 al 7 vemos que hay un engaño para crear ansiedad. Ustedes van a oír, dice Jesús, cuidado, no se alarmen. ¿Qué van a oír? Dolores entre guerras y rumores de guerras. Nación contra nación, reino contra reino. De hecho, algunos historiadores siguen la historia por las grandes guerras que ha habido en la tierra. Pero Jesús dice, no se alarmen. Eso tiene que pasar. Es interesante, pues no sé por qué el cristiano se alarma cuando hay guerra. Jesús ya no lo dijo, eso va a pasar. No se alarmen. En otras palabras, no te preocupes. Eso va a suceder. El hombre quiere más poder y va a luchar y se va hasta matar si es necesario para obtener más poder. No se alarmen. Habrá hambre y terremotos. La tierra fue creada para ser eterna y aún la creación está gimiendo, según Romanos 8:22, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. El aumento de tormentas y catástrofes naturales son productos del pecado. La tierra quiere ser restaurada en gloria. No se alarme. Escucha las palabras consoladoras de Jesús a su pueblo. Estas cosas van a pasar. No se alarme. No te preocupes. Va a haber guerra. La tierra va a haber desastres naturales. No te alarmes. No te preocupes. Habrá persecución. Versículo 9, los discípulos, todos excepto uno, murieron martirizados por el nombre de Jesús. Noten el uso de los, hablando de ellos en particular. Además de los discípulos, la historia nos enseña que miles y quizá millones han muerto por la causa de Cristo y tú y yo no somos la excepción. Si tú crees que estás salvo porque este país es supuestamente cristiano, el cual no lo es, estás muy engañado. Este mundo está diseñado con el fin de hacer los cristianos caer. Nosotros somos la sal y luz de la tierra, según Jesucristo. Y nada más le encantaría a las tinieblas de quitar la luz. Y si eres creyente, eres hijo de luz. El mundo te aborrece y va a venir persecución. Hay dos tipos de persecución. Está la persecución, lo que nosotros llamamos persecución liviana. En Primera de Pedro, Pedro trata sobre ese tipo de persecución. Ese tipo de persecución es cuando se burlan de los cristianos, cuando tratan de no darle trabajo a los cristianos, o tratan de como separar a los cristianos y hacerle la vida más difícil. Quizás estás en un trabajo y eres el único cristiano y a veces pues te pones a orar por tu comida y algunos se burlan de ti. O a veces tú paras el trabajo para un break y en tu teléfono te pones a mirar algunos versículos, a escuchar un sermón y algunos se quieren burlar de ti. Es un tipo de persecución. Y eso pasa. Tristemente eso pasa a todo creyente. Pero hay otra persecución también y esta es más
explícita, este tipo de persecución es la persecución donde quieren matar o echar preso o hacer daño físico. Y aunque todavía no hemos llegado a eso aquí, estamos a la vuelta de la esquina. Despierta, despierta, amado. Nosotros tuvimos una pequeña pruebita durante COVID. Yo estuve, cuando COVID vino, fue un momento en que de verdad nos movió a nosotros como iglesia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a adorar juntos? Y yo me acuerdo cuando estoy haciendo todo esfuerzo para mantener la gente de la iglesia activo, en la fe, leyendo su Biblia, estudiando la palabra, amándose uno a otro, llevando comida uno a otro con los que están enfermos, tratando de hacer todo lo posible entre iglesia para que nosotros nos mantengamos unidos. Me acuerdo una hermana me dice lo siguiente, bueno, ya no es hermana, pero me dice lo siguiente: yo voy a tomar un break de Dios. Palabras que yo nunca pensé que iba a escuchar. Yo voy a aprovechar este tiempo y tomarme un break de Dios. Me acuerdo cuando la vi 2 años después. Y yo sé que ustedes no son así. Yo todavía estoy en un proceso de santificación. Y en mi corazón le quería decir: mira, ¿cómo te va tu break? Eso era lo que yo quería preguntar, pero yo pues practiqué la disciplina y me mantuve callado. Le dije: hola, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Ella empieza a llorar. Tuvimos una prueba pequeña. Y yo creo que fue un regalo de Dios para limpiar la iglesia un poco, despertarnos, que nosotros no somos aquí en la tierra eterna. También en el versículo 10 vemos que habrá apostasía. Muchos se apartarán de la fe. Noten la palabra otra vez: muchos. Muchos apostatarán de la fe. Durante la persecución contra los cristianos en el 3er siglo, los emperadores Decio y Valeriano empezaron a poner miedo y perseguir a la iglesia. Y según la historia, muchos apostataron la fe por miedo a la persecución y muerte. La apostasía produce lo que los apóstatas que traicionaron unos a otros y odiaron unos a otros. Una de las características no cristianas es la traición y odio uno a otro. ¿Cómo puede el amor de Cristo reinar en el corazón del creyente y odiar a su hermano? Esto es apostasía. Cuando uno odia a su hermano, eso va en contra de la fe en Cristo. De hecho, el argumento de Juan en su primera epístola es que si eres un verdadero creyente, vas a amar a tu hermano. La evidencia mayor de un creyente es que ama a su hermano. Y al no hacerlo, es un tipo de apostasía. Es una traición a la fe. Eso es lo que significa apostasía. Habrá falsos profetas. Jesús está amplificando que habrá más. Mucho engaño. Muchos falsos. Falsos que promueven la avaricia, la codicia. Falsos que promueven el liberalismo y promueven el libertinaje sexual. Versículo 12 nos dice que el pecado aumentará por causa de la apostasía y la predicación de los falsos profetas, que promueve la iniquidad. Esa palabra como que se ha perdido, iniquidad. Déjame definir lo que significa iniquidad. Iniquidad significa una conducta sin ley.
es vivir como si no existe la ley. Déjame darle un ejemplo. Quizá a algunos de ustedes pues se les hizo difícil levantarse hoy. Hoy es domingo. ¿Y qué hacen los cristianos los domingos? Pues me lo pueden decir. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que hace el cristiano el domingo. Todo el que es cristiano aquí sabe dónde debe de estar el domingo. Pero hay domingos que a veces la almohada pesa más. Hay domingos cuando la cama te está llamando y diciendo, yo te amo, te está abrazando. Y se te dificulta salir de la cama. Y cuando por fin logras luchar contra la carne y la cama, y te levantas, ves, tengo como 20 minutos para bañarme, vestirme, comer, vestir los niños. Pero si llego un poco tarde, eso no es ningún problema. Entonces vas corriendo, llega y tú sabes que hay unas señales que están en las carreteras que dice 45 millas por hora, ¿verdad? A veces 30 y algo así, pero usted lo ignora porque tiene que llegar aquí. Así que estás violando leyes una tras otra para llegar aquí. Y amados, déjame decirle, eso es iniquidad. Eso es iniquidad. La Biblia nos da leyes. En el mundo hay leyes. Están allí no porque nos quieren hacer la vida imposible. Están allí para protegernos. De hecho, la ley es la manera que nosotros amamos a Dios. Y el texto, versículo 12, nos enseña a nosotros que el que vive sin ley tiene un amor frío. Dice, y debido al aumento de iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Vieron eso? Vivir sin ley es vivir sin amor. El que ama a Dios sigue sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Es el deleite. Léete Salmo 119 y David expresa de lo más abundante de su corazón el deleite y el gozo de obedecer la ley de Dios y amarlo a través de su ley. Pero hay muchos que quieren una abundancia de gracia. Dicen cosas como esta: hay gracia para eso. Como que si la gracia y la ley son enemigas. Y el que excluye la ley está practicando la gracia. Y amados, la gracia nos lleva a vivir la ley. La gracia de Dios nos capacita a nosotros a amar su palabra y querer obedecerla. Pero la iniquidad es una demostración, y si hoy Dios te está trayendo convicción, gloria a Dios. Yo te ruego que te arrepientas. La ley tiene una función para cómo mejor amar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo ejercemos nuestra fe? Creyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Esto es cristianismo básico. Esto es lo más básico de la fe cristiana. Y Jesús nos está diciendo que va a haber tiempo cuando la gente, por el aumento de la iniquidad, su amor se enfriará con los otros. Y dice, no algunos, noten el texto, muchos se enfriarán. Yo creo que estamos viviendo en tiempos, quizás estoy equivocado, pero estamos viviendo tiempos donde hay un amor frío, un amor que no es regulado por la ley de Dios. Dios es quien sabe lo que es amor y nos ha dado cómo amarlo y cómo amarnos. Y es obedecerla.
pecado aumentará porque el amor ha sido enfriado en muchos. Dios nos salva por su gracia. Déjame hacer eso bien claro. Tu obediencia a la ley no te salvará. Es por gracia. Pero la gracia nos impulsa porque somos creados para buenas obras. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos. Efesios 2:9, el versículo siguiente, dice que Dios nos salva para hacer buenas obras. Y las buenas obras se ven a través de su palabra y sus mandamientos. Como decimos en mi isla, 2 más 2 es 4, aunque lo diga un loco. Ahora, esto es lo que va a pasar. ¿Cuál es la función de nosotros? ¿Qué debemos de hacer, el que es cristiano? ¿Qué tú y yo debemos de hacer aquí en la tierra? Mientras estas cosas están sucediendo, mientras el amor de muchos se enfría, mientras hay muchos falsos profetas, mientras hay persecución, mientras hay algunos que hasta están muriendo en este tiempo, cristianos, hermanos nuestros en la fe, que están actualmente amenazados de muerte por seguir a Jesucristo. Sí, está pasando hoy día. ¿Qué hacemos tú y yo? ¿Qué debemos de hacer mientras esto está sucediendo? Pues Jesús nos dice. Jesús es un buen Dios, déjame decirte. Jesús no solamente nos dice lo que no debemos de hacer, Jesús nos dice qué debemos de hacer. Primero ya nos dijo qué debemos no hacer, preocuparnos. No te preocupes, no tengas temor, no te alarmes si todo esto está sucediendo. Así que no están alarmados, ¿verdad? No hay nadie alarmado, ya todos sabemos cómo está funcionando el mundo y qué va a hacer. Ahora, tenemos unas instrucciones de Jesús que debemos de hacer. Noten el texto, 2 cosas Jesús nos dice. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Número 1, lo primero que tú y yo debemos de hacer como cristianos es perseverar. A pesar de lo que el mundo está pasando, lo que está haciendo el mundo, a pesar de lo que está pasando en ya sea en los tiempos o en el gobierno o en tu trabajo o en la escuela, Cristo nos manda a nosotros a perseverar. A pesar de que hay guerras y rumores de guerras, Cristo nos llama a nosotros a perseverar. ¿Qué significa perseverar? Significa mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado. Es ser constante. A pesar de lo que pasa, amados, tú y yo vamos a sufrir. Aquí se habló de algunos sufrimientos que vamos a pasar, pero Jesús no incluye otras cosas y lo hace a propósito. Pero hay otras cosas que van a suceder. Nuestros hijos se van a enfermar. Nosotros nos vamos a enfermar. A veces el dinero no va a dar. A veces no hay trabajo. A veces no hay comida. Vamos a sufrir. Y el llamado de Jesús a nosotros es ser constante. Persevera. Es durar, la Real Academia Española dice, es durar permanentemente o por largo tiempo. ¿En qué perseveramos? Número 1, si están anotando, perseveramos en Cristo. A diferencia de los que se apartaron de la fe, el que persevera en Cristo será salvo. ¿En qué más persevero? En el amor de Cristo. Si caemos, pero no nos apartamos. Yo siempre digo esto a los que en consejería le estoy hablando. El cristiano va a caer, pero el cristiano debe caer hacia adelante, no hacia atrás. El cristiano cae, nos tropezamos, pecamos, pero no nos caemos hacia atrás. Nos caemos hacia adelante, perseverando en Cristo. ¿Me entienden?
Fallamos, pero no somos fracasos. Persevero en la fe en Jesucristo. A veces dudamos, pero no dudamos de Él. Perseveramos en el arrepentimiento. Cuando caigo en pecado, me arrepiento, entiendo la necesidad de virar, de cambiar mi mente y ir hacia Cristo. Persevero porque Cristo perseveró. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Cristo perseveró hasta el final para dar su vida en rescate para nosotros. ¿Por qué yo persevero? Porque Cristo perseveró. Persevero en la iglesia local. La Biblia habla más de 22 veces sobre unos a otros. Eso es perseverar. Hay gente que se va, ay, es que no me gusta este tipo de música. Ay, no me gusta porque los baños no están limpios. Ay, no me gusta porque los niños están corriendo en la iglesia. Nada, buscamos una iglesia que va a darme lo que yo necesito. Déjame hablar sobre eso un poco. Lo único que la iglesia debe de hacer es proclamar su palabra, la palabra de Dios, y llevarnos hacia una adoración bíblica y correcta hacia Dios. La iglesia primitiva no tenía música, no tenía aire acondicionado, no tenía sillas. Sin embargo, ellos se amaban. Ellos perseveraban unos con otros. Déjame decirle, ser pastor de una iglesia hispana a veces es difícil porque yo soy de Puerto Rico y mi gente son difíciles. Aquí no hay nadie de Puerto Rico, por si acaso, no estoy ofendiendo, me estoy ofendiendo a mí y mi pueblo. No somos fáciles. Yo he ido a Puerto Rico y yo doy gracias a Dios que estoy en Oklahoma. Somos fáciles. Ahora, multiplica eso por 20 naciones, que es lo que tengo en la iglesia. Y no solamente 20 naciones, estamos hablando de también gente, vamos a hablar de una nación y dentro de una nación a veces hay como 4 o 5 diferentes culturas, o como 20 diferentes maneras de decir lo mismo, o diferentes cosas que a uno le gusta y a otro no le gusta. Y sin embargo, a pesar de todo eso, tenemos que amarnos. Así que, o ama a tu hermano ahora o tenés que amarlo en el cielo, pero vas a tener que amarlo. Así que persevera, esfuérzate. Yo persevero también en los medios de gracia, la lectura, la meditación y memorización de las Escrituras. Persevero en la oración. Yo sé que a veces no entendemos la Biblia. Sigue. A mí me ha pasado esto. Hay momentos que yo leo algunas cosas y yo sigo leyendo, yo sigo estudiando. Y el otro día me pasó esto. Déjame compartir esto con ustedes. Quizás esto le ayude a ustedes a perseverar. A mí se me hizo difícil el libro de Ezequiel. Lo he leído y se me hace tan difícil entenderlo. Y hace 2 semanas atrás estoy leyendo y lo leí consecutivamente. Y de momento, todo. Ahora entiendo. Ezequiel está tratando de ayudar a su pueblo a entender que Jesús, él está anticipando el gran Mesías, que Jesús es un mejor sacerdote. Y que su función es hablar lo que Dios lo ha mandado a hablar. Todo conectó en un momento. Yo llevo más de 28 años en la fe. Y de repente cayó todo. Todo como, ahora estoy loco por predicarlo. Ahora quiero predicarlo. Pero hay que perseverar. Sigue. Hay momentos que el Espíritu Santo te da iluminación de momento. Y es porque ha trabajado en ti por años. Y de repente tú despiertas unas realidades en la Biblia y dices, oh, ahora entiendo. No sé si eso le ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa cada rato. Pero es porque tenemos que perseverar.
sigue leyendo, sigue estudiando, sigue memorizando, sigue, no deje de hacerlo. Sea constante, aunque esté cansado, aunque esté enfermo, aunque no quiera, aun si está en pecado. Pero persevera, sigue, sigue, sigue. Y Dios va a despertar en su tiempo entendimiento para que pueda aplicarlo en tu vida. Lo segundo que debemos de hacer, vimos que tenemos que perseverar, finalmente debemos de predicar. El texto dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Las mismas naciones que odian, que vimos en unos textos adelante, en el versículo 9, que por causa del nombre de Jesús las naciones nos odiarán, a esas naciones tenemos que predicarle. ¿Ustedes vieron eso? Jesús está llamando a su iglesia a llevar este precioso evangelio aún a los que nos aborrecen a nosotros. Dame hacer una pregunta, y perdona yo espero que esto no sea muy elemental, pero si yo le hablo a alguien del evangelio, ¿es mi responsabilidad salvarlo? No. ¿Quién es que salva? El Espíritu Santo, el Señor, Dios. Ok. Yo no puedo salvar a nadie, ¿estamos de acuerdo? Todos. Tú y yo no podemos salvar a nadie. Dios es quien salva. ¿Y cómo Dios salva a la gente? A pesar y por medio de la necedad de la predicación de la palabra de Dios. La predicación significa proclamar, y cuando estamos hablando del evangelio, es proclamar el evangelio de Jesús. Es hacer entender con claridad a las personas que ustedes conocen acerca del evangelio de Jesucristo. Yo creo que este texto es el preámbulo de la Gran Comisión. Muchas veces leemos la Gran Comisión, pero nos olvidamos esto. Yo creo que este es como el empuje de la Gran Comisión. Necesitamos los dos. Este evangelio del reino se predicará. Jesús está diciendo, esto va a suceder. ¿Quién lo va a hacer? La iglesia del Señor Jesucristo lo va a hacer. Los soldados quien Él ha salvado van a marchar en línea para llevar este glorioso evangelio de Jesucristo a todas las naciones. No algunas, pero a todas las naciones. Como un testimonio. Es a todos. Todos los de aquí en Georgia, todos los de afuera de Georgia, todos los del mundo. Y Dios usa una iglesia como nuestras, pequeñas, para hacer esto. Jesús estaba en el Monte de Olivos cuando dijo estas palabras y hoy estamos aquí en Georgia, predicando el evangelio del reino. Jesús nos envía a predicar a todo el mundo. No quedarnos encerrados en las casas, pero a todo el mundo. La misión de la iglesia es predicar el evangelio del reino de Jesucristo, aquí, allá y hasta el fin del mundo. La iglesia es la agencia misionera de Dios, no lo es NAM. Y yo trabajo para NAM. Ni es IMB. Es la iglesia local, es la iglesia del Señor Jesucristo quien es responsable. Aunque venga falso maestro, aunque venga falsos Cristo, aunque venga guerras, aunque venga terremotos, hambrunas o persecución, Jesús nos llama a perseverar y predicar su palabra. Venga lo que venga, la iglesia proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo y su reino. Cuando este evangelio del reino llega hasta todo el mundo, que todavía falta. No hemos llegado ni a una tercera parte del mundo con el evangelio, falta todavía mucho. Entonces vendrá el fin. El fin no vendrá hasta que este evangelio llegue a todo el mundo. Entonces son palabras de Jesucristo y Él es Dios. Esto es una declaración absoluta, es decir, esto tiene que pasar.
¿quién lo va a llevar? Y esto es un factor motivador para nosotros. Cada vez que tú hablas a alguien de Cristo, está más cerca del reino. ¿Ustedes han pensado eso? Cada vez que tú proclamas las buenas nuevas de Jesucristo, estamos más cerca, más cerca. Amados, vamos a inundar el mundo con el Evangelio para que Cristo venga. Las promesas que tenemos reservado para nosotros son infinitamente mejores de lo que el mundo nos promete. Vivir aquí tu mejor vida ahora no es el Evangelio. El Evangelio es el anhelo y deseo de estar con Cristo para siempre. Y es nuestra función y tarea. Tenemos la gloriosa esperanza y tarea de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos, impulsado por la esperanza que cuando hagamos eso, Él vendrá. El fin llegará. ¿Qué vamos a hacer? Hay personas que yo he escuchado decir esto. Y yo creo que esta persona dijo esto y tenía muchos de nosotros en mente. Yo todavía tengo muchas cosas que hacer en mi vida para que venga Jesús. Si eso es tu pensar, tú no entiendes el Evangelio. Si eso es lo que piensas, tú no entiendes las gloriosas buenas nuevas de Jesucristo. Que Dios, siendo el Creador, santo y justo, perfecto y bueno, nos creó a nosotros a su imagen. A imagen y semejanza nos hizo nosotros, con el fin de glorificarlo a Él para siempre. Tú y yo fuimos creados. De hecho, la palabra imagen es la misma palabra que se usa para ídolos. La única imagen que se permite, que refleja a Dios, somos nosotros. Son las únicas. No hay ninguna otra más permitido en la Biblia. Cada ser humano está hecho en la imagen de Dios. Y al ser hecho en la imagen de Dios, tenemos una responsabilidad de glorificarlo a Él, exaltarlo a Él, reconocerlo a Él como Dios. Pero, tú y yo hemos pecado. Y hemos pecado gravemente contra un Dios santo que nos hizo a su imagen. Pecados de pensamiento, pecados de actitudes, pecados en carne. Todo tipo de pecado que hemos hecho, cada uno de ellas merece infinita ira, infinita derramado ira sobre nosotros en el infierno. Cada uno de nosotros merecemos la justa ira de Dios. Todos nosotros nos hemos desviado. Todos nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios. Pero porque Dios es bueno, grande en misericordia, y por su gran bondad hacia nosotros, nos envió a Jesucristo, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Su Hijo amado fue hecho carne y vivió entre nosotros y nunca pecó, nunca falló. Él hizo todo él pudo hacer todas las demandas de la ley de Dios. Él cumplió con excelencia y a perfección todas las demandas de Dios. Y el único que merece salvación, por llamarlo así, el único que merece vida eterna es Jesucristo. Y Él se entregó a sí mismo, clavado en una cruz. Derramó sangre verdadera para dar vida eterna. Él dio su vida como un rescate. Por causa de nuestra rebelión, Dios ha juzgado al hombre, pero Cristo vino y Él pudo satisfacer la ira de Dios. Él tomó en Él la ira de Dios por todos aquel que han de creer en Él. Y nuestra respuesta, la respuesta que tú y yo debemos de hacer de acuerdo a esa gloriosa obra de Jesucristo, la cual estamos celebrando hoy, la resurrección de Jesús, nuestra respuesta es arrepentimiento de nuestros pecados y fe y confianza en el unigénito Hijo de Dios.
Así debemos responder, no solamente una vez para salvación, pero el resto de nuestros días. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en la obra y persona de Jesucristo. Todos los días, una vez para salvación, todos los días para santidad. ¿Qué hacemos? Hay dos respuestas a estas buenas nuevas. Y hoy algunos van a responder o una o la otra. La correcta, bueno, déjame hablar de la incorrecta primero. La primera es ignorar lo que acabo de decir. Cristo dice que el fin va a llegar. Y el fin es el juicio de todos los hombres. Y ahí vas a compadecer ante el trono de Dios y vas a tener que rendir cuenta por toda tu vida. El único que te puede rescatar de ese día es Cristo Jesús, nuestro abogado. Ahora, hay dos respuestas. Puedes ignorar lo que dije. Puedes ser indiferente. O es confiar en la persona y la obra de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, danos el deseo de perseverar. Danos la gracia, Señor, para perseverar, de continuar, de luchar hasta el final. Y también, Señor, te ruego que tú nos dé a nosotros la compasión y el anhelo de proclamar tu evangelio a los que están perdidos. Tal vez hay un esposo o esposa que no conoce a Cristo, tal vez nuestros hijos, o el que trabaja con nosotros, nuestro compañero de trabajo, o el vecino, o aquel que estudia conmigo, cualquiera que sea, Señor. Quizá está poniendo un nombre en la mente de mis amados hermanos. Ponga urgencia en su vida para llevar este evangelio a esta persona que está perdida en sus deleitos y pecados y que puede escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Oh Señor, gracias, porque un día estábamos perdidos y tú nos has salvado. Gracias por aquel que vino y nos llevó el evangelio y tú nos diste la capacidad de creer. Ahora, Señor, úsanos a nosotros para llevar este glorioso evangelio a otros. Y por aquel que todavía está luchando para creer, oh Señor, impulsa su corazón a dar su vida a Cristo ahora mismo. Dale todo recurso en gracia, quítale la vergüenza, quítale todo para que pueda venir a Cristo tal y como es y ser salvo de su pecado y deleitarse para siempre en nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y siempre en la iglesia. Amén y amén. Puesto de pie, amados.